Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Mol TV. Ya veían en pantalla a nuestra invitada, como siempre todos los miércoles conocemos trayectorias, gente que deja huella y en este caso no solo en Chile sino que también en el mundo. Vamos a estar conversando, conociendo más de la carrera de Yael Meyer, cantante chilena, que tal como les decía, parte importante de su carrera la ha desarrollado justamente fuera de nuestro país. ¿Cómo estás, Yael? Bienvenida. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy ansiosos por conocer lo que han sido estos, ¿cuántos? ¿Más de 15 años de carrera? Sí, más de 15 años de carrera tal cual. A mí también me suena así como, wow, pero tanto tiempo llevo haciendo esto. Bueno, se pasa demasiado rápido, pero podríamos ir justamente a los inicios. ¿Cómo parte? ¿Cómo empieza todo esto? La verdad es que yo partí desde muy chiquitita, tocando piano, tocando guitarra y participando en festivales, de los típicos festivales de colegio, y generando, como creándome una identidad como música yo. Entonces, cuando estaba pronta a salir del colegio, yo ya llevaba 5 años arriba del escenario, cantando mis propias canciones, ganando festivales, participando en un montón de cosas, como que no era así un salto tan al vacío, al revés, había sido una parte muy importante de mi identidad y de mi vida y de cómo yo me identificaba a mí misma, y también era algo que me hacía muy feliz y que me gustaba mucho y sentía que era algo que no me iba a aburrir, que podía hacer para el resto de mi vida y que me iba a gustar siempre igual. Así que decidí dedicarme a la música y saliendo del colegio, antes de salir del colegio postulé una beca para irme a estudiar música a Estados Unidos y me la gané. Así que al salir del colegio me fui al tiro a vivir a Boston, a estudiar a Berklee College of Music, y ahí viví como 4 años más o menos, y después me quedé en Estados Unidos. Volví un año a Chile a lanzar mi primer disco Common Ground aquí, que lo había grabado yo allá. Yo produje ese disco, lo grabé todos los instrumentos y volví a Chile a lanzar ese disco, hice harta promo de ese disco y después de eso me volví a vivir a Estados Unidos y ahí viví un tiempo en Nueva York y un tiempo en Los Ángeles. Vamos poniéndole pausa para ir conociendo más detalles entre medio. Es un resumen ejecutivo muy rápido. Ya tenemos el resumen ejecutivo, pero lo más entretenido son las anécdotas entre medio. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Y cómo fue esa postulación? Porque me imagino cuando alguien está recién saliendo del colegio, claro, pensar y mirar tan en grande, irse lejos de la familia, sola me imagino en este caso no, había alguien allá. No, me fui sola, yo no tenía familia, no tenía amigos, no tenía ninguna red, no conocía a nadie. Me fui sola con mi maleta, mi mamá me fue a dejar, me ayudó a encontrar departamento y después se volvió y yo me quedé sola en un departamento con nada y con 2 maletas. Así que fue una aventura, pero a mí me gustan las aventuras, yo soy aventurera. A mí que las cosas se mantengan iguales por mucho tiempo me empieza a dar claustrofobia. Yo al revés, necesito ir teniendo experiencias diferentes en la vida. ¿Cómo fue el paso ahí entonces? Una vez ya estudiando, ¿cuánto duró eso? Y después en el fondo decide volver terminando eso o hubo otra cosa entre medio. No, la carrera dura 4 años, yo la hice un poquito menos tiempo, no me tomé como vacaciones entre medio, sino que hice todos los semestres juntos. Y después me volví a Chile un tiempo porque en verdad había hecho todo junto, estaba un poco cansada, así que necesitaba como tomarme una pausa y de cantar también. Es mucha información, es una carrera súper intensa y una experiencia muy intensa porque casi el 50% del cuerpo estudiantil son alumnos internacionales, hay gente de todas partes del mundo, de India, de Europa, de África, de diferentes partes. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora a nivel cultural y también a nivel musical, porque uno se empapa de la música y la cultura y las influencias de todas estas personas con las que uno comparte, pero también la parte académica es bien rigurosa y hay mucha información en ese tiempo. Yo estudié producción y composición y la verdad es que uno sale un poco mareado también, entonces necesitaba un poquito de tiempo para decantar y en el paralelo yo estaba trabajando en este disco que también quería terminar, así que me volví a Chile a mezclar ese disco también. Bueno, este disco, el primero, es muy interesante en cuanto a que compusiste las canciones, las letras, y te preocupaste de producirlo también, grabaste todos los instrumentos, o sea, todo, absolutamente todo en el real y literal sentido de la palabra. Sí, real literal sentido de la palabra y
con pocas cosas, no tenía así grandes equipos, era lo básico y esencial. ¿Y fue muy difícil? Mira, yo me lo tomé como un desafío. Yo me fui a estudiar composición y producción y en el intertanto me di cuenta de que en verdad la única forma de realmente aprender a hacer algo es haciéndolo. Entonces también fue un desafío que yo me puse a mí misma de, bueno, si yo realmente quiero aprender a producir, tengo que producir. Y quién mejor quiere hacerlo conmigo, no tener que pedirle a nadie, ¿cierto?, su tiempo. Y todo partió porque había una clase donde me pedían que produjera una canción. Entonces compuse una canción y la produje, y la verdad es que me gustó y me quedó así orgullosa de cómo me había quedado. Y dije, va, parece que sí puedo hacer esto. Entonces eso se extendió de una canción a un disco de 12 canciones. Y de hecho ese fue el primer single de Common Ground, que se llamó The Beauty of It All, y esa fue la canción que compuse para esa clase en el fondo, y que después llevó a todo el resto del proyecto. Fue difícil porque son muchas horas, en la producción son muchas horas y yo soy súper obsesiva, entonces me preocupo de cada detallito y muevo las cosas para la izquierda y para la derecha y veo que, o sea, me demoro mucho tiempo, y también invité a muchos artistas a participar de este proyecto, entonces en cada canción participaron muchos músicos, pero fue harto trabajo, y la verdad es que terminé un poco quemada después de eso. Dije, no quiero nunca más volver a producir un disco. Pero después pasó el tiempo y así como cuando uno tiene el primer hijo y tiene el parto y dice, no quiero volver a nunca más parir, fue como, bueno, pues menos parecido, pero después uno se lo olvida y tiene más hijos, entonces fue un poco similar. Claro, son molestias, dolores de un momento que después dan muchas gratificaciones. Sí. Pero cuando hablamos de producir, ¿qué implica eso en la práctica? ¿De qué se trata para quienes nos están viendo y no son muy expertos en esto? ¿Qué hace como productor? A ver, el productor de una canción o de un disco es como el director de una película en una película, por así decirlo. Toma todas las decisiones que tienen que ver con todo acerca del disco, y particularmente con la instrumentación, donde entran y salen los instrumentos, qué va a tocar cada instrumento, cómo va a sonar cada instrumento, si van a participar músicos, quiénes van a participar, organizar las sesiones de grabación, todo lo que tiene que ver con realizar el trabajo musical para que esa canción o ese disco exista. Desde las decisiones más pequeñitas, creativas, hasta las decisiones más macro ejecutivas. Vamos, ahora mirando los discos también, siempre cantas en inglés, ¿por qué? Bueno, yo crecí escuchando música en inglés y en español, pero siempre tuve una conexión con el idioma inglés. Es un idioma súper fácil de usar para componer y para cantar, también fluye muy fácilmente las cosas. El español es un idioma mucho más complejo que el inglés. Y yo me fui a vivir a Estados Unidos, yo viví 15, 16 años en Estados Unidos, yo solamente hablaba inglés, o sea, solamente hablaba español con mi familia cuando hablábamos por teléfono, pero el resto de mi vida y de mi mundo era en inglés. Y yo además estaba también sumergida en un ambiente en inglés, en el fondo, la industria de la música ya anglo. Y a mí me interesaba mucho, y siempre me interesaba mucho, y ha sido mi objetivo, mi sueño, que mi música llegue a la mayor cantidad de lugares del mundo posible. Y siempre me pareció que el inglés, la música en inglés es música que tiene menos fronteras, porque hoy día el español igual está rompiendo todas las barreras, y en Estados Unidos se escucha mucha música en español, en Europa también. Pero cuando yo empecé no era tan así, no se escuchaba música en español en esos mercados, solamente se escuchaba música en inglés. Pero al revés, sí funcionaba. En los mercados latinos sí se escuchaba música en inglés. Entonces, por dos razones. Una, porque yo quería poder llegar a la mayor cantidad de lugares posibles, es que me dediqué también a hacer música en inglés. Y por otra razón también era lo que me salía natural, porque era como yo estaba viviendo mi vida en aquel entonces. ¿Qué pasó con el primer disco? Después de ese trabajo arduo de producir, componer, cantar, tocar los instrumentos, todo eso, ¿qué pasó después? Bueno, fue increíble, me volví a Chile, saqué ese disco salió como uno de los 50 mejores discos del año por la revista Rolling Stone Chile, que existía en aquel entonces, y tuve mucho apoyo de las radios, de los medios, y la verdad es que fue sorpresivo para mí, porque yo pensé que, bueno, ¿quién es esta chilena que canta en inglés? Como que quizás no va a haber un poco de bullying ahí, pero fue el total opuesto, hubo muy buena recepción, y me empezaron
a tocar en todas las radios, hubo interés y eso también a mí me validó, obviamente, teniendo 24 años y dedicándome a la música. También habiendo salido en el fondo creciendo en un país donde, si somos sinceros, uno dice se quiere dedicar a la música y todo el mundo te dice, pero ¿cómo te vas a morir de hambre? Eso no es una profesión. Y siendo valiente y también un poco contreras y rebelde de decir, sí se puede y yo lo voy a hacer, sacar un primer disco a esa edad y que te validen también es súper buen motivador para poder seguir adelante, porque es una carrera difícil, eso es innegable, y se necesita muchísima motivación y fuerza para sacar adelante todos estos proyectos. Entonces, cada vez que hay ese tipo de validación, uno no lo hace por la validación, uno lo hace porque uno quiere hacerlo, pero cuando hay ese tipo de reconocimiento, a uno también lo ayuda a sacar fuerzas de ahí para seguir creando. Bueno, por un lado hemos visto muy intenso en recursos humanos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el financiamiento? ¿Cómo de alguna manera se podía financiar una cosa como sacar un disco o vivir fuera también y empezar a generar todo lo que iba a ser los frutos de lo que tiene ahora? Bueno, en mi caso yo diría que todos los artistas somos diferentes porque no existen dos carreras o dos historias iguales. Hay artistas que están con sellos majors que tienen muchísima plata y pueden invertir millones de pesos en crear los discos, en financiar los videoclips, en marketear toda la música, que es una parte muy importante. Igual como en las películas, a veces las películas se gastan $50 millones en hacer la película y otros $50 millones en el marketing de la película. La música es muy similar en ese sentido. Y bueno, uno como artista independiente obviamente no tiene los mismos recursos que tiene un sello major, ¿cierto? Entonces ahí también hay que ser creativo, no solamente en la música y en la creación del arte, sino también en cómo uno desarrolla una carrera independiente. En mi caso particular, yo he financiado toda mi carrera y lo he hecho a partir de lo que mi propia música va generando. Siempre, Beyoncé la escuché decir alguna vez que ella no apuesta en nada, ella no apuesta, pero si tuviera que apostar en alguien, apostaría en ella, o si tuviera que apostar en algo, apostaría en ella. Y yo te diría que he vivido mi vida un poco con esa filosofía, como invirtiendo en mí y en mis sueños y dejando que eso me retribuya y volviendo a invertir de vuelta. Y así es como he financiado toda mi carrera. Y en gran parte también ha sido gracias a que he logrado tener muchas de mis canciones y de mi música en cine y en televisión y en series en todas partes del mundo. Bueno, justamente a eso quería apuntar, porque lo que estamos acostumbrados, de hecho ya podemos hablar también del impacto de las redes sociales, que ayuda muchísimo a poder visibilizar a nuevos artistas que no son conocidos desde antes como los tradicionales, ¿cierto? Pero ¿cómo llegar a ser parte de las bandas sonoras de series, de películas, de series de televisión, series de... ¿Cómo lo hace? ¿Cómo llega a hacer eso? Porque hasta coreana. Sí, tal cual. Mira, no hay una fórmula, así que yo te diga, así es como se hace, son 20 años ¿Cómo fue la primera? ¿Cómo fue la primera para conocer la anécdota? Mira, yo te diría que fue un proceso en el sentido de primero darme cuenta que existía este mercado y después empezar a investigar este mercado y después investigar cómo llegar a este mercado y cómo llegar a las personas que tomaban esas decisiones, por ejemplo. Pero te voy a contar una anécdota súper entretenida que es en verdad una de las mejores anécdotas, por eso te lo voy a contar, que fue la segunda canción que tuve en televisión y que es hasta el día de hoy una de mis canciones favoritas y una de las que más se escucha alrededor del mundo, y se llama Shed Their Fear. Y esa canción llegó a una serie que se llama Private Practice, que en ese momento era el boom de las series. Y llegó porque, bueno, yo había hecho un trabajo investigativo bastante importante por mucho tiempo de todas las series que habían y todas las personas que tomaban las decisiones de la música de estas series. Y yo sabía que había un mercado donde iba a haber un panel y en ese panel iba a estar la persona que tomaba las decisiones de esta serie. Compré un pasaje para ese mercado, compré un ticket para ese mercado y mi representante fue a ese mercado y yo lo mandé con instrucciones muy específicas y claras de que es ese panel, esa persona, este disco y si te dicen cuál canción tocamos es esta. Y fue y se sentó en primera fila y
hicieron el panel, y para nuestra suerte, porque también hay un grado muy grande de trabajo y también hay un grado muy grande de suerte, porque uno puede hacer todo eso y puede no pasar nada, pero la suerte estuvo con nosotros en el sentido de que preguntaron en el panel, bueno, ¿alguien quiere una canción para que nosotros la critiquemos y demos feedback? Entonces él hizo así con sus manos y fue como súper imposible que no lo vieran. Entonces fue como, ya, se está diciendo tanto show, vamos, ¿no es cierto? Tomaron el disco, bueno, ¿cuál canción? Esa, la que yo había dicho, y la escucharon todos los que estaban ahí, la supervisora musical incluida, que ella es Alex Patsabas, es una supervisora musical muy famosa, muy importante, es la que ha hecho todas las series que conocemos, Grey's Anatomy, Private Practice, todas las películas de Twilight, o sea, película con soundtrack lo ha hecho ella, ¿ya? Y ella lo escuchó y dijo, esta canción es muy buena y podría funcionar en A, B, C y D porque A, B, C y D, y bueno, se llevó el disco obviamente con el contacto y toda la cosa, y un par de semanas después nos llegó una oferta por mail por esa canción para esa escena de Private Practice. Y yo había financiado este primer EP, que era, después de Common Ground, hice un EP que se llamó Heartbeat EP, y tenía plata ahorrada, guardada de, no sé, 10 años, desde que era chica, y usé toda mi plata en grabar ese EP, y fue como, por favor, que esto funcione. Y bueno, y grabé ese EP, grabé esa canción, y cuando nos hicieron la oferta, esa oferta era tan buena que me permitió a mí terminar el disco, o sea, hacer el Heartbeat EP y llevarlo a Everything Will Be Alright, que fue el disco que salió después, y además pagar toda la campaña de marketing de ese disco, y salimos en Spin Magazine como con un review increíble, en millones de portales, en Wall Street Journal nos publicó, y luego Heartbeat EP, el que vino después, que fue Everything Will Be Alright, que lo financié solamente con esa licencia de Private Practice, de ese disco, licencié todas las canciones del disco. Entonces fue pasito a pasito. ¿Cómo fue el minuto en el que llega esa oferta? Ah, no, imagínate, o sea, que Alex Patsabas te escribe un mail, como me entendí, ni que Prince me hubiera escrito un mail en aquel momento, porque era lo que yo quería lograr, o sea, yo quería poder hacer la música que yo quería hacer, llegar a la mayor cantidad de lugares del mundo posible, vivir de la música y financiar mi carrera. Entonces, son hartos checks, ¿cachai? ¿Y cómo se hace? Eso no es fácil. Entonces, buscar esas oportunidades, esa no fue la primera oportunidad que buscamos muchísimas oportunidades, y la mayoría de las oportunidades fueron portazos en la cara, obviamente. Entonces, cuando una puerta se abre, y se abre así de abierta, es lo que te decía antes, es como que se paga todo el trabajo anterior y te da fuerza para seguir creando. ¿Cómo siguió después eso? Porque ya, esta fue como la gran puerta, pero ¿qué pasó después? Porque ha participado o ha estado en la banda sonora de varias películas y series. De muchas películas. Hasta series coreanas. Sí. Bueno, Corea es algo muy diferente, y todas las licencias han sido distintas, pero es como cualquier negocio en el fondo, es un negocio de relaciones y de conocer a personas, de conocer a las personas adecuadas y tener relaciones buenas, y también de que tu música sea buena y sirva para esos medios, porque no toda la música sirve para los medios audiovisuales. Lo de Corea es distinto porque cuando yo lancé Warrior Heart, que fue mi tercer disco, me contactaron directamente por interno, por Facebook, desde Warner Chappell y Warner Music en Corea. Y nosotros pensamos que era como quizás mentira, como que era medio mula, que nos llegó un mail más o menos en coreano, y como que no entendíamos muy bien, y había gente de mi equipo que dijo, no, yo creo que esto no lo pesqué, debe ser cualquier cosa. Y yo dije como, no, obvio que vamos a responder, y qué pasa si es verdad, ¿cachai? Así que ahí empezamos conversaciones, y era verdad, y terminé trabajando con Warner Chappell y Warner Music en Corea, y a través de ellos terminé lanzando mi música en Corea, y terminé teniendo singles en el chart pop número 2 de Corea, y terminé teniendo canciones en series coreanas que se han ganado un montón de premios, y bueno, así. Como hemos mencionado también, o sea, parte muy importante de la carrera desarrollada afuera. ¿Qué viene ahora entonces? ¿Seguir mirando, profundizando el mercado internacional, tratar de venir o instalarse con más fuerza en Chile? ¿Qué es lo que están mirando por el futuro?
Mira, yo siempre he sido súper ambiciosa en lo que yo quiero lograr con mi música y con mi carrera. Y para mí Chile nunca ha estado de lado. Yo siempre he seguido viniendo a Chile, he seguido yendo a las radios, toqué en Lollapalooza, tocaba un montón de festivales aquí, estaba en Pulsar, estaba en Fluvial. Soy parte activa de la industria independiente musical, también en la parte industria. Para mí Chile siempre ha sido súper importante y siempre va a seguir siendo súper importante. Y en este minuto yo estoy preparando un disco en español, de hecho, que ya está listo, y ahora estamos empezando a compartir. Así que este es el primer single, el que acabamos de lanzar hace un par de días, que se llama Huracán. Es el primer single que vamos a compartir de este trabajo. Bueno, de hecho el segundo, porque el primero fue hace 2 años atrás, que más queda por hacer, pero ahí quedamos un poquito en pana entre el estallido social y el COVID. Tuvimos que poner pausa a los lanzamientos, pero ahora estamos retomando y estamos compartiendo por ahora este segundo single, que es Huracán, y luego van a salir otras canciones más y eventualmente un EP en español de aquí al próximo año. Pero ya, hay música para mucho rato. Yo llevo 6 años trabajando en lo que viene ahora, así que primero viene este EP que se llama Huracán y después va a venir un disco también, y ese sí va a ser en inglés. Pero ya está disponible, pueden escuchar Huracán, yo la escuché. Huracán está disponible en todos los portales digitales donde pueden escuchar música, así que vayan y escúchenlo y compártanlo. Sí, mirando hacia atrás lo que ha pasado, ¿cuáles dirías que son las principales dificultades? Yo sé que la parte de producción, por ejemplo, ha sido muy crítica respecto a cómo se toma a las mujeres, que son muy pocas en ese rubro. Algo de machismo, algo de desconfianza, de mirar quizá con menos o con más recelo, más bien, el trabajo que puede hacer una mujer en esa área, que no es tan común. Todo lo que tú dijiste. Mira, obviamente no es poco común que una mujer se pare arriba del escenario y cante, pero todo de ahí para atrás es más poco común, ¿ya? Que toque guitarra, que toque teclados, que toque batería, que esté en la parte técnica, y en la parte de producción es muchísimo menos común. Y en mi caso te diría que la parte de producción siempre ha sido donde he sentido mucho más machismo. Por ejemplo, cuando yo lancé Common Ground y me hacían entrevistas, me preguntaban sobre el disco, asumían automáticamente que yo era la cantante y mi pareja era el productor, porque yo era mujer y él era hombre. Y te podrás imaginar, después de las horas que estuve trabajando en eso, lo frustrante que podría llegar a ser que asumieran que el trabajo era de otro, simplemente por un tema de género. Y me ha pasado eso en el tema de producción bastante, de estar produciendo y que el productor se ponga territorial, o sea, coproduciendo con alguien y que el coproductor se ponga territorial, y como que no, las perillas las toco yo, o no te metas acá, y es como, o sea, loco, este trabajo lo estamos haciendo juntos, la canción es mía y la que estoy pagando la sesión soy yo, y me ha pasado mucho en el tema de producción. Es un espacio que me ha costado, ya no, porque yo también he asumido esa posición y ese empoderamiento, pero sí es un camino que me tomó un tiempo recorrer, también de yo tener la seguridad en mí misma de usar ese lugar y de poder pararme y plantarme en una sesión y decir, yo soy artista, pero yo también soy productora y yo vengo aquí a producir mi canción. Claro, igual en ese sentido, ser productora de la misma carrera también tiene un plus, porque efectivamente puedes tomar todas las decisiones, o sea, independiente de las dificultades y de lo que venga de afuera. Bueno, la última palabra siempre la vas a tener tú. Sí, pero también siempre hay influencias, y además de que uno puede estar en una sesión y perder su voz en esa sesión y salir de esa sesión con algo que no te sirve. Y perdiste ese tiempo, perdiste ese dinero, perdiste esa inversión, y uno sale con una sensación súper guácala, porque en el fondo esa no es la razón por la que uno hace música. Pero todas esas son partes de la experiencia y el crecimiento, y yo creo que no sé cómo será hoy día, porque las generaciones que vienen ahora son muy distintas, sobre todo en el tema de género, todo toma una generación en suceder, y yo creo que las generaciones que vienen ahora van a tener otros desafíos, y ojalá que ese no sea el desafío. Pero yo te diría que para mí, por lo menos, fue una parte del proceso y del crecimiento también de empoderarme yo y de marcar ese camino, y de poder asumir yo que yo soy todas esas cosas también. Ya algo comentamos en un principio, pero ahora la experiencia, ¿cómo ha cambiado
la forma de hacer la carrera también, las redes sociales? Porque esto no es tan reciente, pero la carrera lleva hace mucho más tiempo, entonces ha vivido las dos partes, en el fondo, antes y ahora. Sí, cada vez que lanzo un disco tengo que volver a estudiar la industria musical, porque la industria musical cambia cada 3 a 5 años, es completamente otra cosa diferente. La gente escucha música de forma distinta, la música se mueve, se comunica de forma diferente. Entonces, cada vez que lanzo música tengo que pasarme un buen tiempo observando el comportamiento de la industria antes de decidir, bueno, ¿cómo voy a compartir esto? Pero hay cosas que no cambian también, entonces todo se va sumando y yo creo que, bueno, dicen, ¿cierto?, que la capacidad de supervivencia depende exclusivamente de la capacidad de adaptación. Así que yo creo que eso aplica también a la industria musical y nada, ver qué es lo que está sucediendo y aprender de lo que están haciendo otros y transformarlo en un lenguaje con el que yo me sienta cómoda para traducir y transmitir lo que hago yo, porque al final también uno tiene que ser auténtico en lo que uno hace y en la música que uno hace y en lo que uno transmite. Finalmente, Yael, ¿dónde estás ahora? ¿Cuál es tu base? ¿O dónde estás? ¿O vives en distintos lugares cada cierto tiempo? ¿Cómo funciona eso? Yo me fui a vivir al sur hace 2 años, cuando empezó todo este tema del COVID, me fui a vivir a la región del Maule, así que vivo entre las gallinas, los patos, las vacas, las ovejas, los pajaritos y las ranas, y soy lejos la persona más feliz del universo, nunca había sido tan feliz en mi vida, y ahora estoy de paso por la capital, promocionando Huracán y compartiendo este nuevo trabajo. Pero ya pronto me volveré, si Dios quiere, a mis patitos, porque una vez que uno vive en la naturaleza, el shock de volver a la ciudad es bastante grande. Yael, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y bueno, todo el éxito en lo que venga. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por el interés en mi música y por siempre apoyarme a mí y apoyar la música independiente, así que un millón de gracias. Ya, muchas gracias, Yael Meyer, artista chilena, bien reconocida también internacionalmente, junto a nosotros aquí en Agenda EMUEL TV. Que tengan una muy buena tarde.